Bienvenidos a otra emisión del Economista TV. En el primer tramo del programa de hoy vamos a conversar con el analista político Gustavo Marangoni, con Juan Negri, que es director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Itela. Bueno, primera pregunta en este primer programa postelectoral. ¿Qué los sorprendió, si es que los sorprendió algo del resultado electoral del fin de semana? Bueno, el tamaño importa, ¿no? Sí. Digo, la verdad que la dimensión de la victoria me llamó la atención, pero casi como un paréntesis que cierra el primer paréntesis, porque también la victoria en su momento del 7 de septiembre de la provincia de Buenos Aires del peronismo me había llamado la atención, por la magnitud, esos 13 puntos, ¿no? Y no es porque no lo puedan anticipar los encuestadores, porque lo último que haría es meterme en ese tema. Pero creo que en la Argentina hay elementos como, por un lado, sorprenderte, y por el otro lado, cuando pasa el primer momento, decís, bueno, ¿viste? Qué sé yo, todo puede pasar. Ahora, intentando una interpretación, diría, parece que la sociedad es bastante quirúrgica al momento de votar. Porque analizás el 2025 y en las elecciones provinciales ganan los oficialismos, con la sola excepción de la Ciudad de Buenos Aires. Y después, una parte, obviamente, no todo ese electorado, cuando llega a la nacional, vota con un criterio distinto y diferente. Entonces parece que, a ver, para ponerlo en casos concretos, puede haber un liberal libertario que no tenga problemas en votar a Musi en Berazategui porque considera que es un buen intendente, y después votar a Santilli o al candidato de la Libertad Avanza en la nacional porque entiende que tal cosa. No estoy diciendo que es ese comportamiento del 40% de los que votaron a la Libertad Avanza, pero hay cierta utilidad y todo, y me parece que también prima, o primó, entre muchas cosas, porque ese 40% no es compacto y todo, pero me parece que también primó el temor del día después. ¿Qué pasa si el gobierno perdía? Hay un programa que se llama Alejandro Dolina, demasiado tarde para lágrimas. Bueno, yo creo que hay una parte de la ciudad que cree que es demasiado temprano para lágrimas. Que si el gobierno hubiese obtenido un resultado 30, menos de 30 y todo, y al día siguiente, ¿qué pasa? El dólar se va al demonio, ¿qué pasa con mi economía? No estoy bien, pero podría estar peor. Y podríamos perder el apoyo del Trump y de todos los dólares que nos están dando y qué sé yo. Y bueno, y eso son expectativas. Bueno, no me queda más que adherirme a mucho de lo que dijo Gustavo. Me parece que efectivamente, a mí me sorprendió la magnitud del triunfo. Yo pensé que el gobierno iba a estar alrededor del 35%. A mí lo que también me sorprendió es el muy flojo desempeño de los oficialismos provinciales. Yo pensé que en un contexto de fragmentación en las provincias todos iban a recibir muchos votos y evidentemente ellos también lo pensaron, ¿no? Porque este ejercicio de provincias unidas me imagino que buscaba quedar posicionado hacia 2027. Pero bueno, obviamente con el diario del lunes es más fácil. La polarización fue un bastante buen mensaje del gobierno en términos de, bueno, el voto útil, no hay lugar para tibios, etcétera. Y tal vez también suscribiendo algo que decía mi compañero acá, me da la impresión de que tal vez la anomalía fue la elección, tal vez fue la anomalía fue la elección de septiembre en provincia de Buenos Aires, no esta, ¿no? Es decir, una elección de concejales, una elección de secciones provinciales muy local, donde el trabajo más duro lo hicieron los intendentes, y eso infla, con anabólicos, desde abajo, infla un resultado que tal vez no era tan, no hubiese sido tan bueno. Y cierro con esto, me parece que tal vez al final el gobierno no está haciendo un tan mal gobierno. Es decir, si vos tenés baja de pobreza, ¿no? Medida como está medida, baja la inflación, tal vez incluso los piquetes, etcétera, y tal vez ahí hay algo de estabilidad que la gente valora, ¿no? Es decir, a veces me parece que desmerecemos el rol disruptivo que tiene la inflación, ¿no? en algunos sectores, y todo eso generó este combo. Ambos mencionaron varias claves de las elecciones de este último domingo. Me detengo en algunos de ellos. Por un lado, lo que decías, Gustavo, de la diferencia en el comportamiento del votante. Por un lado, el gobierno ganó 2 sobre 10 elecciones provinciales y ahora se impuso en 15 provincias. Y por el otro lado, Juan, también el tema de Buenos Aires, ¿no? No esperábamos este triunfo, esta magnitud del triunfo a nivel nacional, pero menos esperábamos que se impusiera en provincia de Buenos Aires, aunque fuera por ese medio punto. Además de los intendentes, de esa movilización que hubo en septiembre, ¿qué otros factores explican esta remontada histórica que tuvo el gobierno?
Para mí, posiblemente el riesgo Cuca, llamémoslo así, ¿no? Es decir, para usar términos no tan académicos, no tan beberianos. Es decir, yo creo que efectivamente en septiembre el fantasma de, bueno, vuelve el peronismo, es decir, frente a la posibilidad de que vuelva el peronismo, para muchos todavía asociados al muy mal gobierno de Alberto, y lo que decía Gustavo también, ¿no? Es decir, la imagen de, bueno, si el gobierno de Milei yo no soy mileísta, pero si el gobierno de Milei entra en una pendiente, se dispara el dólar, se dispara el riesgo país, y eso me afecta en lo personal. Cierta idea de yo puedo no apoyar, pero realmente a nadie le conviene una disrupción económica, y a veces parecía que el peronismo no lo decía explícitamente, pero que jugaba un poco a eso, ¿no? Como esto va a explotar, esto se va a caer, juicio político, no sé qué. Entonces yo creo que hay un voto estratégico similar, para otro lado, a lo que pasó. Al final el resultado fue otro, ¿no? Pero lo que pasó en 2019 con esa remontada de Macri desde las primarias a la general, ¿no? Es decir, un voto estratégico, un voto útil de mucho apoyo blando. Yo creo que eso explica un poco lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, es decir, ese apoyo blando de votantes bonaerenses que es, prefiero que siga Milei a que tal vez vuelva el peronismo. Hace muchos años, ¿no?, que se habla ya en la literatura, de la ciencia política y en otras disciplinas, de las emociones, ¿no?, de las emociones y toda la emoción de la vida política, que está muy bien, por otro lado. Bueno, no hay que subestimar en la Argentina el antiperonismo como una emoción fuerte y vibrante, y popular también. Yo creo que Milei, en el 2023, encarnó un antiperonismo plebeyo, un liberalismo plebeyo. En el 2023 era más antirradical que antiperonista. Pero fue mutando hacia un antiperonismo, pero que sigue conservando el aire. Cuando digo plebeyo, digo, no es Macri, no es el antiperonismo o el no peronismo, porque dentro del no peronismo está el no peronismo y el antiperonismo, pero permítanme la licencia de englobar esas dos cosas. Entonces digo, Macri era otra cosa, otro estilo, ¿no?, más de la mitad de la tabla para arriba. Y Milei tiene mucho de esa insolencia que también tiene peronismo. A ver, creo que hay libertarios que meten las patas en la fuente, empezando por el propio Milei, que de repente a los 3-4 días de una derrota terrible hace un recital y ¡ay, qué barbaridad! Mirá el recital, ¿a vos te parece que la Argentina está para recitales? Y la ves a Lilia de Moine cantando con la otra, y ¡qué barbaridad! Y yo cuando escucho ese ¡qué barbaridad! No me gusta la crítica de ese lugar, pero no por una cuestión ética ni nada, porque me parece que aleja la comprensión del fenómeno. Y en ese sentido me parece que también hay que involucrar este elemento. Yo sigo pensando que el gran corte, el gran clivaje de la política argentina es peronismo o no peronismo. Creo que también hay que ser prudente con estas lecturas. El país se pintó de violeta. Uno pinta las infografías de violeta, pero cuando vos ves que en 8 provincias la diferencia de medio punto, que el peronismo conservó todos los diputados que ponía en juego, perdió 6 senadores, es cierto, pero contra la elección del 2019, que era la de Fernández Fernández. Claro. Entonces yo te digo, viste, nuestro duelo, hay muchos cuentos y libros de duelo, a mí me gusta mucho el de Conrad, el duelo, y la Argentina es un poco como esos 2 soldados del cuento de Conrad, que van haciendo su batalla a lo largo de las guerras napoleónicas, y bueno, y va a seguir así, ¿no? ¿Coincidís con esto, Juan, con este análisis del clivaje sigue siendo peronismo, sí. no peronismo? Yo creo que sí, y algo que marcó Gustavo que me parece clave. Me parece que Milei empezó siendo mucho más anticasta, mucho más antipolítica, y él mismo fue virándose un discurso más antiperonista, más clásico. Yo creo que, de hecho, por ejemplo, ahora hay que desgranar los datos, etcétera, pero el famoso voto Rappi, por ejemplo, que todo el mundo hablaba de que Milei lo tenía fuertemente en 2023, yo no sé si lo tiene tanto ahora. Sí, yo creo que eso lo ha perdido un poco en el conurbano, por ejemplo, creo que ya lo perdió. Y se nota en la transferencia de votos. El otro día miraba infografías y efectivamente el voto hoy, el voto de Milei es un voto mucho más antiperonista clásico, sí, definitivamente. ¿Y usted cree que se va a estructurar el sistema electoral, por lo menos en los próximos años, sobre este clivaje histórico peronismo o no peronismo? ¿El peronismo cambia sus orientaciones ideológicas según sea esté liderado por Menem o por Kirchner, pero básicamente mantiene una base social? Y lo que más cambia quizás es el antiperonismo, que en algún momento representó el radicalismo, luego Cambiemos, y en esta etapa Milei. Es una pregunta difícil, porque uno tiene que concentrar mucho la prosa y responder en poco tiempo algo que es muy complejo. Pero yo te diría que sí, para mí va a seguir siendo el corte, el clivaje, el antagonismo entre peronismo y no peronismo,
pero distinto a otras épocas. ¿Por qué? Porque hoy el peronismo no representa del todo el subsuelo sumergido de la patria, digamos. De hecho, los trabajadores formales hoy no son el subsuelo de la patria, son el primer piso o el segundo de la patria, porque tienen obra social, porque tienen ingresos que no han perdido prácticamente respecto de la inflación, etc. Conserva parte del conurbano profundo y hay otras que no, y sobre todo me parece que el peronismo, a medida que te alejas del AMBA, va cambiando de fisonomía en algunos aspectos, se va debilitando y en otros tiene poco que ver con lo que se considera popular. Y esto genera otra lectura adicional, porque lejos del AMBA, no voy a decir nada nuevo, es donde crecientemente se generan los dólares que consume el AMBA. Y entonces ahí tenés un estrés que le impide, me parece a mí, aparte de la dirigencia peronista del AMBA, tener más audacia en el momento de pensar esta situación, ¿no? Cristina se anima a poner un título y dice, bueno, la Argentina bimonetaria, habla del extractivismo, que es un término que yo a lo mejor lo trataría de otra manera, pero Cristina por lo menos va un pasito a enunciar algunas cosas, aunque después vuelve a la comodidad y vuelve a la foto en sepia. Pero eso es más que lo que ofrece el resto de la dirigencia peronista de AMBA, que no ofrece nada, digamos. Kicillof habla de canciones nuevas y no tararea siquiera, nada. ¿Cómo cree que va a ser a partir de ahora la estrategia política del gobierno, su comunicación con otros sectores políticos, su relación con los gobernadores? Tener en cuenta que ahora más cuenta mucho más que el número suficiente para vetar leyes, sino que además tiene, si consideramos todo el oficialismo, logró una mayoría en el Congreso. ¿Cómo cree que va a operar el gobierno políticamente a partir de ahora? El gobierno tiene como una segunda oportunidad para hacer algo que perdió la oportunidad de hacerlo, me parece a mí, a principios del 2024, que es negociar desde una posición de poder. Es decir, el gobierno está legitimado, el gobierno está envalentonado, está empoderado, la oposición está debilitada, los gobernadores están debilitados. Insisto, en 2024 algo parecido pasaba, ¿no? Luna de miel, etcétera, y el gobierno fue un gobierno muy expulsivo, ¿no? Es decir, esta sensación de, bueno, ¿para qué por qué haría esto? La gente me votó a mí, etcétera. Ahora tiene la oportunidad de ampliar la base de apoyo, de realmente, si quiere llevar adelante reformas tan estructurales como las que piensa llevar. Hoy estamos como ebrios en una especie de estado de embriaguez del triunfo del gobierno, pero no nos olvidemos que el gobierno no tiene mayoría todavía en la Cámara de Diputados, es decir, sigue siendo un gobierno de minoría y va a necesitar acuerdos si quiere hacerlo. Por supuesto, blindó el veto y cosas que ya se han dicho mucho, pero si realmente quiere avanzar con reformas muy, muy estructurales, todavía está en minoría. La pregunta que se hacen todos es, la primera es, Milei es ese tipo de presidente, ¿no? Que va a empezar a cambiar, o sea, la gente cambia, va a tener un estilo de liderazgo y va a cambiar. Y tal vez él se sentó la noche del domingo y dijo, todos decían que me iba a ir mal y me fue bien. Digo, ¿por qué tengo que cambiar si al final me volvió a ir bien? Estaban todos en contra, los analistas, todos nosotros, etcétera. Y sin embargo me volvió a ir bien. ¿Es necesario cambiar? Ya, por ejemplo, algunos cambios de gabinetes ya se fueron medio para atrás. Entonces, la gran pregunta es cuánto Milei internaliza que la pasó mal realmente en alguna parte de este año, que su base política de apoyo es débil y cuánto, por el contrario, sigue ensimismado, ¿no? como caprichoso en una posición más intransigente. De momento ya el domingo él convocó a los gobernadores al diálogo. Dijo, bueno, me alegro de que en algunas provincias haya salido segundo, puede ser Provincias Unidas o algunas fuerzas provinciales y no el kirchnerismo, y ya se empezó a hablar de Provincias Unidas. Ellos esperaban ser un árbitro en el Congreso, no consiguieron tantas bancas como esperaban, pero tienen tal vez la posibilidad de estar ahí siendo un factor de negociación para el gobierno. ¿Cuáles son estos nuevos objetivos que se pueden plantear para ellos en el Congreso? ¿Para los gobernadores? Para los gobernadores. Yo creo que luego de esta muy mal desempeño de Provincias Unidas en general, me da la impresión de que muchos piensan en reelegir en sus provincias a los que les cabe. Y que en este contexto, y si se da una dinámica de crecimiento económico y un Milei popular, es qué boleta me garantiza. Bueno, ahora está la boleta única, ¿no? Así que tal vez eso es más difícil, pero aliado con quién me conviene a mí estar en 2027 para poder reelegir en mi territorio. Entonces, eso también es un arma de negociación, me parece a mí, en favor de Milei, ¿no? Pensando en estos gobernadores, tal vez no los más peronistas,
que bueno, es decir, que me parece que la apuesta presidencial 2027 me parece que se debilitó y entonces muchos van a ir a la provincia, ¿no? ¿Vos lo ves así el futuro de Provincias Unidas, digamos, con los gobernadores intentando su reelección? Son gobernadores populares, la constitución de sus provincias los habilita a un nuevo periodo. Yo creo que arranca como una nueva paritaria entre los gobernadores, en líneas generales, y la de Provincias Unidas en particular, y el gobierno nacional. Casi que diría, el primer año fue una paritaria amigable, en parte porque a un gobierno que recién empieza uno lo trata un poco mejor. En el segundo año fue muy inamistosa porque creo que el gobierno tiene una posición muy particular, no solo política, que yo creo que está muy condicionada por el programa económico, ¿no? Dice, bueno, hacemos el ajuste y básicamente lo pagan ustedes. Mediante la clausura de la obra pública, no enviamos lo que hay que mandar por el impuesto a los combustibles, por la ATN, etc. Y esto va a seguir siendo así. Bueno, si va a seguir siendo así, ahora, como el gobierno ha ganado, está en condiciones de iniciar en una posición de fortaleza. Pero la elección, que obviamente en cualquier democracia es un hecho muy importante, no lo es todo. Y a medida que vayan pasando las semanas y los meses, si la economía no genera un cambio de estímulos, sino a ver si se profundiza la recesión o se sale de la recesión, eso me parece que son elementos que habrá que tener en cuenta para ver cómo fluye o no esa situación. Y también el tema de abrir el monedero. Porque los gobernadores tienen sus necesidades y tienen sus urgencias, y esto no es hay que acompañar o no acompañar, si le va bien al gobierno nacional no va bien a todos, esas son tonterías que se dicen habitualmente, porque hay que decirlas, pero no necesariamente son ciertas. Entonces yo creo que el gobierno nacional tiene un programa económico que claramente privilegia algunas cuestiones que tiene que ver el equilibrio, el superávit fiscal y su plan financiero que a veces tiene, digamos, extravagancias muy específicas. Bueno, hay que ver si piensa corregir eso o no. Si no lo piensa corregir, me parece que va a ser muy difícil aunque haya ganado la elección. Si lo va a hacer, va a tener más posibilidades a lo mejor de tener algún tipo de aliados, no digo ocasionales, porque también hay que ver si el gobierno quiere negociar ley por ley, situación por situación, o pretende hacer algo más estable. Yo no lo sé. Pero si pretende hacer algo más estable, tendría que flexibilizar algo de lo que quiere. Y ahí todavía tenemos señales contradictorias y difusas. Hay momentos donde parece, ahí está, ¿no? El Milei de traje, y después el otro que es más fiel a su personaje y que sale con el dedo acusador y todo. Veremos. Ahora, Gustavo, ¿tiene más condiciones para crear esa mayoría estable, de hacer un programa con metas más claras? Porque, bueno, la negociación ley por ley era más de un contexto donde tenía 37 legisladores. Ahora, si juntamos los de la Libertad Avanza con los del PRO, tiene una mayoría oficialista en el Congreso. Sí, el capital político, creo yo, se parece mucho al capital material, económico, ¿no? Lo puedes usar bien y lo puedes usar mal. Yo he visto mucha gente administrar muy mal sus victorias y administrar muy bien sus derrotas, ¿no? Cristina en el 2007 había ganado con el 45%, etcétera, y a los 4 meses, la 125 y la chocó contra, ¿no? Y en el 2009, digamos, que vos decías, una derrota terrible, mirá vos lo que pasó, perdieron con las testimoniales, perdieron con De Narváez en la provincia y sacó una serie de iniciativas políticas que después, bueno, pasaron otras cosas también, en el 2011 le dieron la reelección. Y podríamos hacer el ejemplo de Macri en el 2017, etcétera. Entonces digo, siempre mejor, aclaro, porque es ganar una elección que perderla, siempre, siempre. Pero eso no te garantiza nada, nada es garantía de nada. Todo depende de lo que vos hagas con eso. Yo te puedo dar $1 millón y te lo podés escolasear y lo perdiste en una semana en el casino. Y podés volver a los 10 días a la parábola de los talentos, ¿no? Y podés volver y decir, miren, muchachos, multipliqué esto por 10. Bueno, esa es la política, la capacidad para multiplicar el capital simbólico que te da una elección y hacerlo rendir. Aprovecho que estamos hablando del Congreso para preguntarles, porque el gobierno ya anunció que está trabajando con el Consejo de Mayo, con los gobernadores y ciertos sectores en las reformas laboral y tributaria. Estamos hablando justamente de negociación y de diálogo. ¿Qué tiene que ceder el gobierno para poder pasar estas leyes que se espera que se traten en el verano? Bueno, en los aspectos técnicos yo imagino que va a haber alguna oposición sindical, no sé cuán representada estará en el Congreso, los aspectos tal vez menos sensibles de esa reforma, habrá que ver la letra chica, yo no sé en este momento cuáles son las dinámicas, la letra chica de lo que son los proyectos que tiene en la cabeza el gobierno. Sí pienso que
van a necesitar mucho músculo negociador, un gobierno que es nuevo, que no lo ha demostrado hasta ahora, que no sabemos si tiene la personalidad para hacerlo. Es decir, Macri, una posición, recién lo mencionaba Gustavo, Macri con un capital político bastante importante, me parece, luego de medio término del 17, dejó girones de su capital político en esa negociación y tampoco le terminó yendo bien. Si gobiernos con mucho más capital político, insisto, les fue muy difícil, me parece que ese músculo va a tener que ser ejercitado, ¿no? Bueno, la verdad que esta segunda parte de la presidencia de Milei le va a exigir, me parece, otro tipo de destrezas políticas, ¿no? A ver, por un lado es un producto muy original, como decíamos antes. Tiene un montón de novedades. Y por el otro lado, desde el punto de vista económico, por supuesto que solamente puedo dar mi opinión, mi punto de vista subjetivo, yo creo que no tiene nada de novedoso. El esquema económico de Milei es muy poco novedoso. Lo que pasa es que tiene una presentación y ha tenido la virtud de anclar el concepto de libertad con aquellos que están afuera, digamos, del circuito formal de la economía y en algunos casos de la política. Y eso es lo que lo convierte en este fenómeno tan particular. Pero bueno, habrá que ver si le puede dar una vuelta de rosca a un programa económico cuando, de alguna manera, él califica a su ministro de Economía como el mejor ministro de Economía de la historia, y qué sé yo. Y eso, bueno, ¿por qué cambiarlo, no? Digamos, y además, lo que decía Juan, si con el mejor ministro de Economía de la historia gana la elección de medio término, uno diría, ¿por qué? Pero justamente yo creo que ahí viene bien siempre repasar la literatura y la historia. A muchos gobiernos les empezó a ir mal cuando paradójicamente les estaba yendo muy bien, ¿no? Cuando vos lees la historia, justo tengo ahí en la campera un libro sobre el peronismo, y vos decís, che, el año 54 a 55 del peronismo eran muy buenos. Bueno, digo, tenía la economía controlada, el había año bajado la 54, inflación, elecciones legislativas del 54. y había ganado con Tesaire, que era un candidato horrible, era un candidato horrible y ganó con el 62%. Y al año siguiente no estoy haciendo ningún paralelismo, no estoy comparando. Lo que estoy señalando es que la fortaleza y la debilidad están mucho más cerca y tienen fronteras más difusas de las que nosotros creemos. Y da la sensación además que tenemos en Argentina últimamente ciclos políticos más cortos. Sí, por supuesto. Muy bien, Gustavo Marangoni y Juan Negri, a los dos, muchas gracias por esta esclarecedora presencia en el programa de hoy. Ahora hacemos el primer corte y ya venimos. Ternium, acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se siente hoy. Colectivos de la ciudad más modernos con cámaras y nuevo sistema multipago. Estaciones renovadas y más cámaras de monitoreo. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers. Un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa. Con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitales.telecom.com.ar. Telecom. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Muy bien, segundo bloque del Economista TV. Vamos a conversar ahora con Ricardo Delgado, que es presidente de Analítica. ¿Qué tal? Muy bien, Ricardo, muchos de tus colegas acá presentes en Economista TV dicen, bueno, creemos que luego de las elecciones viene un cambio en el esquema cambiario. Hoy no sé si se repetiría esa afirmación.
Bueno, es un poco como el cambio que venía en el gabinete, ¿no? Que se venía ya anunciando incluso antes de la elección. Parece que esto, bueno, se va a demorar. A ver, obviamente el día de ayer fue un día bastante atípico como para entender alguna tendencia. La fiesta en los mercados era absolutamente esperable, pero hoy ya las cosas empezaron un poquito a moderarse, y en particular en el mercado de cambios, ¿no? Que es quizá la madre de todas las batallas en el cortísimo plazo en la economía argentina, en donde el tipo de cambio estuvo tomador buena parte del día, y habría habido alguna, no tenemos precisiones, pero alguna intervención incluso del Tesoro norteamericano, ¿no? para sacarlo de la cercanía del techo de la banda. Acá me parece que hay dos cuestiones, o tres, pero dos bastante obvias, que están influyendo. Yo creo que en el mercado la sensación que tenemos, digamos, los economistas en general, es que el techo de la banda quedó, en su modo de ajuste, quedó viejo, con una nominalidad del 2% mensual, que es la tasa de inflación, 2,5% mensual, que es la que tuvimos y vamos a seguir teniendo, por lo menos hasta fin de año probablemente. El 1% de ajuste suena mal, digamos, ¿no? Primero. Segundo, un tema monetario que influye es la gran volatilidad que hay en la tasa de interés. La tasa intradiaria en el día se mueve muchísimo, y esto hace que aquellos que pueden tener alguna vocación de posicionarse largo en pesos, dicen, bueno, pero con esta volatilidad, ¿cómo hago mi flujo futuro de ingresos? Entonces, hay como todavía cuestiones que recalibrar, diría yo. Obviamente el espaldarazo electoral le da al gobierno un aire que muchos de nosotros no esperábamos, ¿no? Mencionaste al Tesoro norteamericano, que fue protagonista las últimas semanas previas a las elecciones. Ahora, que ya no hay duda, ¿no? Porque este comentario de Trump de no vamos a ser generosos si pierden ya se disipó. Sí. Bueno, ¿qué representa ahora este apoyo? Bueno, a ver, claramente, todavía no seguimos sin tener las precisiones al día de hoy, 2 días después de la elección, de lo que significa el apoyo, más allá del comunicado de oficialización del swap, que todavía tampoco ha entrado. No se tiene muy en claro si se va a utilizar solamente para intervenir en el mercado de cambios, si va a ser parte del repago de la deuda a partir del mes de enero. En fin, hay una cantidad de detalles todavía muy... y lo que parece ser, las intervenciones que tuvo hasta el día viernes, y en principio la de hoy, la pregunta es, ¿son a cuenta de los 20.000 millones de dólares del swap o no? Bueno, todas estas cuestiones todavía están por dilucidarse. Obviamente llevan tiempo. Me parece que es parte de una decisión claramente estructural del gobierno norteamericano de tener mayor injerencia sobre la economía o sobre la sociedad argentina o sobre la Argentina en particular. Creo que tiene que ver, es importante, creo, rápidamente también conocer qué tipo de preferencias arancelarias para ingresar al mercado norteamericano vamos a tener. Eso me parece que le marcaría al gobierno, a la política económica, una agenda algo diferente, vinculado a lo productivo, a lo comercial, y no solamente a lo financiero, al pago de la deuda y al tipo de cambio, ¿no? Entonces, me parece que esas son todas las cuestiones que todavía están, me parece, en duda, y que creo yo que sería muy importante, de vuelta, para evitar este tipo de sensación de que todavía el proceso de ajuste del mercado sigue en marcha, ¿no? ¿Crees que en este contexto podemos aspirar a, por ejemplo, una mejora del nivel de actividad en los próximos meses? Porque empezamos el año con una gran preocupación por el nivel de inflación, que fue luego mutando hacia una preocupación por el nivel de actividad. Bueno, en menor medida los salarios y el nivel de empleo. A ver, para sintetizar dónde estamos. Técnicamente hoy estamos en una muy moderada, pero recesión al fin. Muy moderada, recesión al fin. Técnicamente 2 trimestres de caída. Tuvimos un segundo trimestre y un tercero, según nuestras estimaciones en analítica, en donde ha habido una caída del 0,3% en el trimestre, pero que de alguna manera te da la pauta de que la economía como mínimo se enfrió y se ve en los niveles de producción, se ve en la utilización de capacidad instalada, en el consumo, por supuesto. A ver, yo creo que el gobierno hoy tiene grandes chances de
ordenando la política monetaria, reseteando la política monetaria, quitándole volatilidad a la tasa, de bajar la tasa de interés, obviamente controlando, teniendo más certidumbre en el mercado de cambios, y eso puede regenerar el crédito. El crédito, por primera vez desde la recuperación del año pasado, que cae, el último dato en septiembre, cae en términos reales. Está muy castigado el crédito comercial, el crédito, el adelanto en cuentas corrientes, el capital de trabajo de las pymes, sobre todo de los comercios. Empieza a pegar en el crédito prendario, el crédito para digamos, comprar automotores o motos, por ejemplo. Bueno, con lo cual digo, hay un impacto que esta sucesión de julio, esta parte de eventos financieros, impactó en la actividad económica. Entonces yo creo que, yendo a la respuesta tuya, Juan, la posibilidad de que el gobierno muestre en noviembre y diciembre, si ordena estas cuestiones monetarias en particular, una actividad un poco más dinámica vía crédito es posible. Claro, vos siempre destacaste que una de las características de este ciclo económico actual era la recuperación o la reaparición del crédito en Argentina. Sí, exactamente. Eso fue el segundo semestre del año pasado. Exactamente. Sí, fue la combinación virtuosa de los efectos de la estabilización, de la caída de la inflación sobre los ingresos y la reaparición del crédito, lo que permitió, bueno, la V corta que efectivamente se dio en el segundo semestre. Quiero retomar algo que hablamos en el bloque anterior, pero desde el aspecto político, que son las reformas laboral y tributarias. Bueno, en este sentido, ¿qué están esperando que se proponga y cómo podría beneficiar esto en varios sentidos de los que está planteando el gobierno? Bueno, son parte de las reformas que me parece son necesarias. Ahora, a ver, una cosa es poner el título y otra cosa es después discutir. Todavía no conocemos, más que algunos trascendidos periodísticos, no conocemos los detalles. Me parece que lo que sí, de vuelta, como insumo de política económica se requiere en estos 2 años de gestión, es la consolidación de consensos estables en la Argentina, y eso indica obviamente política, o sea, hay que incorporar a la política como un activo más de la política económica. De vuelta, porque la política económica no se decide solamente en el 5º piso del Palacio de Hacienda o en la calle Reconquista al 200, en el Banco Central. La política económica exige un montón de otras cosas. Y para hacer reformas que impacten obviamente en la economía, vos tenés que trabajar básicamente con el Congreso y con los distintos actores, ya no solamente políticos, sino también sectoriales. Tenés que trabajar con sectores como el de la construcción, como con la industria, con el sector pyme. Tenés que generar consensos básicos para ir desarrollando, por supuesto, con el sindicalismo, que venía ahora, para acá escuchando. Perdón, Ricardo, ¿vos lo ves al gobierno con tendencia a esto? Porque más bien es un gobierno que piensa en que su responsabilidad principal es la de ordenar la macroeconomía y que luego que sean los actores privados los que se desenvuelvan dentro de ella. Bueno, también es así, efectivamente, y yo creo que eso, bueno, es una mirada un tanto reduccionista de los problemas económicos y sociales de la Argentina. Y del mundo, me parece que digamos, solamente con la macro no se resuelve. Los mercados funcionando libremente está muy bien, en algunos casos sí, en otros no tanto. Por supuesto que está muy bien buscar la competencia, de regular, eliminar restricciones, todo eso ese capítulo no hay ninguna discusión y sin duda el equilibrio fiscal. Esto me parece que también vale la pena decirlo. Es el gran aporte que ha hecho el gobierno de Milei a la política argentina. Es decir, señores, hay que mantener el equilibrio fiscal. Para mantener el equilibrio fiscal tenés que tener una cantidad de reformas y de consensos que son centrales. Pero también en este sentido, el gobierno, en esa lógica, decía, bueno, ordenemos lo fiscal, ordenemos el mercado monetario, secamos la plaza y los dólares van a aparecer solos. No aparecieron los dólares. Y bueno, eso es parte de los errores de diagnóstico que espero, y yendo a la respuesta, el gobierno aprenda en el sentido de decir, bueno, no, hay cosas que no vimos. Esta frase, ¿la ves o no la ves? ¿No? Y entre estos consensos está el presupuesto que ya hace varios años no tenemos y están tratando de sacar. Bueno, creo que ese es el primer, si querés, el primer ejercicio en donde vamos a ver la vocación de cambio
en términos de relación con el resto de los actores que tiene el gobierno. Es central, claramente. Tener presupuesto es básico, y un gobierno que además se dice reformista, que no tenga presupuesto, me parece que no tiene mucho sentido. El famoso tema que se viene hablando hace mucho tiempo, porque además es reclamado desde el exterior por el fondo, por el gobierno de Estados Unidos, que es la acumulación de reservas. Bueno, ¿lo ves factible en este esquema? ¿Qué debería hacer el gobierno para que ello ocurra? Y te introduzco el tema también de la política cambiaria, ¿no? Porque hay, bueno, muchos que dicen, si hay un momento en la historia económica argentina reciente en el cual podemos pensar en que el dólar flote libremente, es este. Bueno, varias cuestiones. Lo que decíamos antes, los dólares no aparecieron, claro, y dejamos pasar la oportunidad de comprar cuando había dólares en el mercado, que fue el segundo trimestre de la soja. Ya sabemos, digamos, ¿no? Pero para entender un poco los procesos de decisión, que me parece que también es importante a veces en la política económica entender básicamente cómo deciden los que la deciden, ¿no? Dicho esto, me parece que el gobierno, a diferencia del acuerdo con el fondo, que incluía una meta de acumulación de reservas que por supuesto no se cumplió, el fondo no tiene con la Argentina el enforcement que tiene el gobierno norteamericano. El fondo le puede decir, acumulá. Bueno, sí, está bien. Sí. Si no, revise. Y si no, vamos y revisamos las metas. Claro. Y el fondo tiene un problema con la Argentina, porque es su principal deudor. Sí. Entonces, con lo cual yo digo siempre, Estados Unidos vino a rescatar a la Argentina, sí, claramente. También rescató al fondo, porque íbamos a tener un problema serio si no aparecía Estados Unidos en el mercado de cambios, y el fondo lo iba a tener en términos reputacionales una vez más con la Argentina. Ahora, entonces, dicho esto, como todo acreedor, Estados Unidos va a querer que su deudor acumule los dólares que eventualmente va a ir entregando, cosa que ya está haciendo en los hechos, y eso va a implicar un tipo de cambio más alto. ¿Cuándo sucederá? No lo sé, de qué manera, si cambiando bandas, si así liberando el tipo de cambio. Me parece que todo eso va a depender, de vuelta, creo yo, no es solamente una decisión de sacamos las bandas, liberamos, las ampliamos. Eso sería un error. Hay que recalibrar toda la política económica y, a mi juicio, incluirle todo esto que veníamos hablando. Entre los indicadores de la fiesta postelectoral estuvo la caída amplia del riesgo país. Sí. ¿A qué nivel tiene que caer para que Argentina vuelva a los mercados de deuda? Bueno, entre 400 y 500 puntos sería un número muy razonable. Es interesante porque esta presión que comentábamos antes, que hemos visto en el día de hoy, pero que veremos cómo continúa. Pero digo, que tiene algunas explicaciones, creo yo, puntuales también. Pero más allá de eso, para no entrar en una cosa muy financiera, digo, hay cuando vos tenés en perspectiva una baja tan grande de riesgo que te permite abrir la ventana de emisión que parecía hasta el viernes pasado vedada para la Argentina, ¿no? Todo el mundo decía cómo vamos a pagar los vencimientos del año que viene. Bueno, hoy eso cambió. Y aún así, aún cuando esté esta perspectiva de salir a los mercados para pagar la deuda, para reemplazar la deuda que hay que pagar, el mercado de cambios parece que no se está dando por enterado. ¿Qué quiero decir? Cuando se te viene porque el que va a comprar esa deuda, esos dólares, va a ser el Banco Central y eso lo va a inyectar al mercado, bueno, uno en el spot debería decir, bueno, esperemos, también en el ROFEX, ¿no? Bueno, parece que todavía sigue habiendo dudas. Aún cuando estamos muy cerca, ya estamos en torno a los 700 puntos más o menos, estamos cerca, me parece que el mercado sigue teniendo dudas. Por eso creo, vuelvo al punto, que hay que clarificar rápidamente cuál es el nuevo sendero de la política económica hacia adelante, justamente para tener la posibilidad de aprovechar este enorme empuje político que le dio al gobierno la elección del domingo, ¿no? ¿Y crees vos que el apoyo a Estados Unidos es una cuestión transitoria ante una situación de emergencia que está viviendo un gobierno que consideran amigo en Estados Unidos? ¿O podemos pensar a partir de ese apoyo en una estructura económica, una política económica diferente, como un apoyo de carácter más estructural y no simplemente haber salvado una situación dramática del sistema financiero? Bueno, por eso, creo que, como decíamos, Estados Unidos va a pedir que acumulemos reservas, para eso necesitas un tipo de cambio más alto. También es importante, para responderte,
cómo es el nuevo acuerdo comercial, si es que existe tal cosa para los bienes, para los productos argentinos, qué hay a cambio. Digo, todavía no tenemos muy claro, más allá de estas cuestiones que se conocen, que se saben, las tierras raras, la minería, digamos, todo esto que a Estados Unidos le interesa, o las telecomunicaciones, el famoso 5G. Esto que decía algún colega de ustedes, Argentina está de alguna manera inserta involuntariamente en una guerra fría en el medio de China y Estados Unidos, y sí, quedó ahí en el medio. Pero bueno, veremos, todo esto también va a depender obviamente del gobierno norteamericano, ¿no? Cuáles son los pasos que quiera seguir y para responder con precisión a esa pregunta. Bueno, reglas claras es lo que se necesita de acá a diciembre, digamos, que se empiecen a plantear este sendero para los próximos 2 años. Yo creo que esta es la ventana, digamos, ¿no? Hasta diciembre, hasta el 10 de diciembre. Yo creo que si el gobierno, opinión muy personal obviamente, pero digo, si el gobierno espera al 10 de diciembre, porque cambian las cámaras legislativas, para hacer todos los cambios, falta mucho para el 10 de diciembre, ¿eh? Falta un mes y un poquito más, pero un mes y un poquito más en estas condiciones de mercado. Yo tendría ciertas precauciones porque obviamente las burbujas del champán de la fiesta van a empezar a desaparecer y el champán en unos días va a ser una bebida poco agradable sin las espumas, sin las burbujas, perdón. Muy bien, Ricardo Delgado, muchísimas gracias. Un placer, por el programa. gracias. Hacemos ahora el segundo y último corte y ya volvemos. Ternium, acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se siente hoy. Colectivos de la ciudad más modernos con cámaras y nuevo sistema multipago. Estaciones renovadas y más cámaras de monitoreo. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers. Un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa. Con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitales.telecom.com.ar. Telecom. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Muy bien, último bloque del Economista TV. Vamos a conversar ahora con Juan Manuel Franco, que es economista jefe del grupo SBS. Bueno, y con él vamos a hablar de estos mercados postelectorales, ¿no? Porque siempre, bueno, se decía, para los pronósticos sobre el desenvolvimiento de los activos argentinos había que esperar el resultado electoral. Ya lo tenemos. ¿Cómo sigue ahora? Bueno, el mercado claramente reaccionó evidenciando que no esperaba el resultado. Cuando vos tenés algún movimiento brusco para arriba o para abajo, quiere decir que el mercado no esperaba lo que finalmente sucedió. El resultado fue sorpresivo para el mercado y para, obviamente, muchos analistas, para todos, la verdad. Y bueno, lo que se pagó fue que el mercado interpreta que se disipa, o por lo menos se diluye bastante, la alternativa kirchnerista dentro del peronismo, porque no es algo contra el peronismo, si querés, sino que es algo más de la vertiente K, hacia adelante. Entonces agarran y pagan y corrigen sus estimaciones de riesgo país, de todo, y bueno, se paga bonos en pesos, bonos en dólares, acciones. El peso argentino se vio favorecido contra el dólar, hoy rebotó un poco, pero bueno, se ve algo más de calma, y bueno, ahora el mercado se va a empezar a acomodar a ver cómo se maneja el gobierno, no solamente en la parte económica, sino también en la parte política, en cuanto a consensos y cuestiones
ya en la segunda mitad del mandato de Milei. Este lunes fue la fiesta, este martes se estabilizó, como decías, ¿no? Hubo cierto rebote también. ¿Cuánto se puede prolongar este efecto, la euforia que causó el triunfo amplio de la Libertad Avanza? Bueno, hasta ahora la única novedad nueva, valga la redundancia, que tenemos es el resultado de las elecciones. El mercado ajustó sus precios esperados y por eso se puso a pagar. Ahora la incógnita va a seguir pasando sobre la cuestión cambiaria y la cuestión monetaria para mí, porque la parte fiscal ya el gobierno la venía llevando, está mal decir a los tumbos, pero bueno, la venía llevando bien sin tener el Congreso a favor. Ahora lo que se supone es que con un Congreso un poco más favorable podría llegar a tener alguna mayor probabilidad de pasar algunas leyes que le den un poquito más de fuerza al ancla fiscal para reforzarla y que sobre todo sea de difícil reversión. En el corto plazo igual vamos a seguir mirando a ver qué sucede con la pata cambiaria y la pata monetaria. Acuérdense que con el objetivo de contener al dólar en el año electoral, la tasa real de interés en pesos fue subiendo bastante, se exacerbó la volatilidad después de que se eliminaron las LEFIs del Banco Central, del Tesoro, administradas por el Banco Central, allá por julio. Y bueno, ahora estamos esperando a ver qué sucede. Yo creo que lo ideal sería ir hacia una tasa real en pesos más baja, tal vez un tipo de cambio real un poco más liberado, que te permita empezar a acumular reservas y a su vez todo eso en su conjunto te podría empezar a generar un rebote en la actividad. Vos hablás de un tipo de cambio más liberado. ¿Estás pensando que la Argentina puede estar cerca en algún momento de flotar libremente? Te hago esta pregunta porque está claro la necesidad de reformas estructurales, el gobierno ya tiene los proyectos listos para presentarlos en diciembre, pero eso va a llevar un tiempo. Y las respuestas en el mercado cambiario y monetario son inmediatas. Claro, bueno, exactamente. Yo creo que con el objetivo de reforzar la actividad económica, vos tendrías que tomar algunas decisiones hoy o en estas semanas, meses, de acá a diciembre, por decirte, para que esos efectos que estas decisiones tienen sobre la actividad los puedas recoger, si querés, a lo largo de los 2 años que quedan. Me parece a mí que idealmente tendrías que ir hacia un régimen en el cual las bandas no estén más y que pueda flotar libremente el dólar, pero también es cierto que después del resultado electoral del domingo y con la asistencia de Estados Unidos comprometida, y no solo en dichos, sino en hechos también, resulta creíble la banda en el sentido que el tipo que está pagando sobre la banda sabe que el resultado electoral ya pasó y fue favorable al gobierno y sabe que Estados Unidos ha vendido dólares ahí para apoyar al gobierno. Entonces también el hecho de llegar al techo de la banda podría generar venta por parte de los agentes por sí mismos, porque ya vieron lo que sucedió antes. Yo creo que idealmente tendrías que ir hacia un tipo de cambio más alto, eliminando las bandas, no solamente por la demanda de dólares que genera este tipo de cambio real, porque si bien las exportaciones de Argentina en valor y en cantidad muestran una dinámica virtuosa, también lo hacen las salidas de dólares. O sea, el problema no pasa tanto por las expo, sino que pasa más por la salida de dólares, por la demanda, que a este tipo de cambio real sigue siendo relativamente elevada, y uno tiende a pensar que Estados Unidos no te va a poner la asistencia para que todos nosotros compremos dólares y la gente se vaya de vacaciones y todo, que están en su derecho de hacerlo, pero me parece que esa no va a ser la condición. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, me parece que la compra de dólares por parte del Central o del Tesoro para fortalecer la posición de reservas va a hacer que el riesgo país pueda caer un poco más, porque los inversores van a estar seguros de que vos tenés la plata para pagarle y van a estar dispuestos a renovarte los pagos de capital a medida que van venciendo. Porque pensá que una cuestión clave, que era la incógnita máxima, ya la despejaste el domingo, entonces vos tenés un menor riesgo país, una mayor demanda de pesos que te va a permitir inyectar pesos en la economía para poder bajar la tasa de interés sin tanta repercusión sobre la inflación y a su vez acumulando algunas reservas para dar esa confianza a los inversores. ¿Ves bajando el riesgo país sustancialmente en las próximas semanas? Bueno, ya pegó una escalada para abajo muy importante. Yo creo que hay espacio para poder seguir comprimiendo y que acá la pata cambiaria va a ser la clave. Porque vos fíjate que ya estamos entrando en los últimos 2 meses del año que quedan.
ya las elecciones pasaron y el resultado fue positivo para el gobierno y por lo que vimos en estos días para el mercado también. Y ahora lo que se está esperando es qué sucede con lo cambiario, a ver si vos vas a tener la capacidad propia de pagar. Porque al bonista lo que le interesa es que vos tengas voluntad de pago y capacidad de pago. Voluntad mostraron porque se fue pagando, claro. Pero tenés que fortalecer las reservas netas para que los tipos estén tranquilos de que vos la guita la tenés. Y entonces, como vos la guita la tenés, no te van a pedir que la uses, sino que vos le podés dar otro bono. O sea, parece paradójico, pero vos tenés que acumular reservas para no necesariamente tener que usarlas. En el bloque anterior, Juan planteaba que algunos economistas, analistas están diciendo no hay mejor momento que este con el respaldo de Estados Unidos y con este triunfo electoral para hacer modificaciones en el esquema cambiario. Luis Caputo, de todos modos, había dicho no va a haber cambios. ¿Qué turbulencias podría traer esa salida? Y bueno, saber si coincidís con esta lectura. Bueno, las turbulencias, las probabilidades de turbulencias más altas ya las despejaste con el resultado de las elecciones. De hecho, vos venías teniendo una demanda por cobertura cambiaria muy alta a medida que te acercabas y que se exacerbó después de la elección de la provincia de Buenos Aires. Yo comparto con que es un momento muy bueno para poder abandonar las bandas, no solamente por el hecho de que el dólar flote libremente, sino por la restricción que te pone el programa actual a que el central compre reservas. O sea, en el esquema actual, el central solo puede comprarlas en el piso de la banda, que quedó muy lejos ya, y me parece a mí que ir hacia un esquema que le permita al central comprar reservas contrapesos para poder ir remonetizando la economía en un contexto de aumento de la demanda de pesos, sobre todo después del resultado de las elecciones, eso todo en su conjunto te ayudaría a impulsar de vuelta la actividad que, como dijeron anteriormente, viene relativamente estancada. Entonces vos necesitás empezar a dar liquidez en pesos al mercado, a la calle, como se dice, para empezar a fomentar el crédito, impulsar la actividad, sin necesariamente tener un impacto sobre la inflación, ¿no? ¿Vos te parece que el acuerdo con Estados Unidos, un acuerdo no es la palabra adecuada, el apoyo que ha dado Estados Unidos en este contexto tan difícil de hace unas semanas atrás, es un esquema permanente? ¿Hay que pensar y diseñar la política económica a partir de ese dato? Bueno, claramente alguna condicionalidad va a haber. Yo, como te decía recién, no creo que Estados Unidos se ponga a defender un tipo de cambio real que implique todavía mayor demanda de dólares, pero yo creo que te puede ayudar a anclar expectativas, como lo que decíamos recién de las bandas, porque hay dos cuestiones. Si bien yo creo que sería bueno abandonar el esquema de bandas y flotar libremente sin bandas, sin nada, dándole la discrecionalidad al central de remonetizar la economía vía compra de reservas, también es verdad que después del resultado de las elecciones y con las acciones que ya tuvo Estados Unidos, la banda sí es creíble, el techo. O sea, lo podés seguir manteniendo. El tema es que podés seguir teniendo a medida que transcurren los meses salidas de dólares porque el tipo de cambio se sigue percibiendo como barato, aún en el caso de que las exportaciones siguen mostrando una dinámica positiva. Reiteraste varias veces esto de, bueno, ya pasaron las elecciones, no está ese peligro. Pero así como Ricardo Delgado antes decía, bueno, lo que están mirando son reglas claras. ¿Para vos hay algún hito que el mercado esté esperando ante el cual podría reaccionar? ¿Puede ser el recambio en el Congreso y nuevas propuestas o algo por el estilo? Bueno, el mercado te va a pagar positivamente si vos lográs pasar algún tipo de reforma en el Congreso que dote de mayor solidez al ancla fiscal. Hoy venís teniendo casi todos los meses, creo que 1 o 2 meses solamente en la gestión de Milei no tuviste superávit primario, pero que fue por cuestiones estacionales. El superávit los venís manteniendo. Lo que el mercado tal vez quisiera ver en términos del Congreso y en términos fiscales es, bueno, va a haber una ley tal que permite blindar, entre comillas, ciertos gastos o cierto nivel de superávit que si viniera otro signo político sería de difícil reversión hacia adelante. O sea, las cuentas públicas ordenadas son clave para la estabilidad de mediano plazo y de largo plazo, y es una de las cosas que mira también
un inversor en la economía real que tiene que poner guita en un país a 10, 15 años. Entonces esas cuestiones más estructurales se miran y mucho y puede ser junto a lo cambiario de los hitos que tal vez el mercado está esperando para reforzar su posición en Argentina. Juan Manuel, ¿estás pensando en un plazo determinado, una fecha concreta para ir dilucidando todos estos temas que estás planteando? Digamos, tenemos que poder volver a los mercados voluntarios de deuda. ¿En qué fecha, qué plazos se están planteando? ¿Qué estás viendo en ese sentido? Bueno, mira, si el gobierno aprovecha el espaldarazo actual para este año inclusive eliminar las bandas y flotar, yo creo que el mercado de bonos te lo va a retribuir positivamente y te va a bajar todavía más el riesgo país, ni hablar si te pones a comprar algo de reservas y por ahí no luce tan lejano en el tiempo que puedas volver a los mercados en enero si haces eso. Si lo demorás un poco en el tiempo, tal vez querés aprovechar la cosecha gruesa del segundo trimestre del año que viene, podrías hacerlo recién para julio, pero ya con el resultado puesto de las elecciones y si liberaras el mercado cambiario y te pones a comprar reservas, yo creo que no es descabellado pensar que en el 2026 puedas volver al mercado voluntario. ¿Cómo ves, para terminar, Juan Manuel, el resto de los activos argentinos? Bonos en pesos. Claro. Bueno, bonos en pesos tuvieron una gran jornada ayer. Hoy también, acordate que lo que rige a los bonos en pesos es la tasa de interés nominal y real. Como te decía antes, ante una mayor demanda de pesos y una necesidad de remonetizar la economía para favorecer el crédito, para favorecer la actividad económica al mediano y largo plazo, vas a tener que bajar las tasas reales. Entonces, a mí me parece que, pese a la compresión que tuvieron las tasas reales en los activos ajustables por SER, siguen siendo atractivos y después, en lo que es la tasa nominal, debería ser el más favorecido, el tramo largo, medio y largo, si vos esperás una compresión sostenida hacia adelante, porque las tasas reales todavía siguen altas. Entonces me parece a mí que por ese lado puede andar, y lo que es acciones, el sector que más me gusta a mí, por lo menos, es el sector energético. Claro. El energético, fíjate que por ahí los bancos tienen un beta más alto, entonces subieron más estos días que los energéticos, pero desde los fundamentos a nosotros nos gusta más el sector energético. Muy bien, Juan Manuel Franco, muchas gracias por nos acompañar en el programa de hoy. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos hasta la próxima emisión del Economista TV.